Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos al Majalis de hoy, el día miércoles 30 de abril 2014, correspondiente al 30 de Jumada II de 1435. Ayer hablamos de emprender, de la importancia de tener iniciativa, de procurarse uno mismo, tener un proyecto propio para, digamos, para independizarse, para tener o gozar de esa autonomía laboral, de que uno pueda, digamos, comer de lo que sus manos siembren, independientemente de otras personas. Hoy vamos a hablar del trabajo con motivo, evidentemente, del día de mañana, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a hablar de los trabajadores, del trabajo. Vamos a definir qué es el trabajo y vamos a definir los derechos y los deberes que tenemos los trabajadores. Así que el tema nuestro de hoy va a ser los derechos de los trabajadores. Y sobre todo, poner énfasis en la visión del Islam que ofrece sobre la ética laboral, como bien la denominó ayer nuestro hermano Hisham aquí con nosotros. Así que les presento a nuestros hermanos a los que acompaño en el programa de hoy. A la derecha está Tawfiq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Gracias, Barakallah. Y a la izquierda también está Hisham. Assalamu alaikum, Hisham. Bienvenido. Ustedes también son muy bienvenidos, nos pueden contar sus experiencias, sus trabajos, si han trabajado y les han tratado bien y si no les han tratado tan bien. Nos gustaría, digamos, tener algunas experiencias que se contaran aquí y lo pueden hacer llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51 y si llaman desde fuera de España pongan el prefijo 34. También nos pueden escribir al email de Majales a majales@cordobainternacional.com y también a través de Facebook al facebook.com/majalescórdoba. Y lo pueden hacer a través de SMS también, de la mensajería móvil, escribiéndonos al 25588. 25588. Pongan las iniciales CTV, espacio, más su pregunta, opinión o comentario. Vamos a empezar. Ayer hablamos del significado de la definición de emprender. ¿Qué entendemos por trabajo cuando hablamos de los trabajadores, el trabajo? ¿A qué nos referimos? En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia, sus nobles compañeros, hasta el día del juicio final. Amén. Al definir la palabra trabajo, pues en nuestra cultura árabe islámica no hay una definición así exacta, depende del trabajo en sí, pues ahí ya. Sin embargo, pues la RAI, la definición sociológica sobre todo, pues lo define como todo tipo de esfuerzo, actividad humana, intelectual o física, para una finalidad económica, cultural. Y a mí la verdad me gusta esta definición. Lo curioso al investigar esto del trabajo y sus definiciones, sobre todo la palabra etimológica, en el diccionario etimológico, pues nos dice que pues, viene del raíz latín trepalium. Y trepalium era un instrumento, una herramienta de tortura para los esclavos. Aquellos trabajadores esclavos, pues para torturarles, pues lo ponen una herramienta con 3 palos, ahí tripalium. Entonces, hasta el concepto del trabajo en esta cultura, entre comillas, occidental, pues es castigo, es sufrir. Esclavitud, ¿no? Esclavitud, exactamente. Y si lo ligamos en la cultura judío-cristiana, es un castigo de Dios. De hecho, existe una subcultura, o por lo menos una cultura del pasado, en donde trabajar era de clases negras, hasta ¿no? hoy. Trabajo de negros. Sí. En el dicho popular, pues aquel trabajo que no me van a pagar y toda esta cultura, pues quizás tiene un trasfondo cultural, pero es algo así como una anécdota. Sin embargo, pues todo tipo de esfuerzo, a toda actividad humana, intelectual o física, no solamente física, cuando se habla a la hora de definir el trabajo, siempre vamos por la parte física, energética, ¿no? También
la parte intelectual es un trabajo tan noble y también pues fructífero. Si existe esta cultura que denigra un poco el trabajo o que digamos, que enaltece, entre comillas, al empresario, ¿no? Al que manda, mientras que la persona que pone esfuerzo, sea físico, sea intelectual, pero que no es cuenta propia, entre comillas, ¿no? Que trabaja para cuenta ajena, como que es algo, digamos, denigrado. ¿Qué dice el Islam del trabajo? Bueno, antes de nada, puntualizar una cosa, y es que sí que en Occidente en general se ve el trabajo como un castigo, y eso emana desde textos religiosos, es decir, en el Génesis Dios castiga al ser humano a trabajar por el pecado original, etc. Pero eso es una historia aparte. Desde el punto de vista islámico no existe esa división entre clases, una clase obrera, es decir, la que trabaja, y otra clase que se dedica a vivir, ¿no? Vividores. No existe, especialmente si vemos la persona del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam es la persona más noble, más que está, digamos, como el ideal para cualquier musulmán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam comía del trabajo de sus propias manos. Y todos los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos habla de los demás profetas y nos dicen que todos los profetas comían de la obra de sus propias manos. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, que la paz sea con él, que era carpintero, o se dice también otras cosas como pastor, etcétera, en su juventud. Todos los profetas fueron pastores, como nos dice el profeta Sallallahu, porque eso les enseñó paciencia, cómo guiar a su rebaño, ¿no? O sea, los seguidores, etcétera. Tenemos al profeta David, que también era herrero, etcétera. Tenemos muchísimos profetas que vivían de la obra de sus manos. Entonces el Islam ve el trabajo como algo que te da dignidad. Es decir, aquel que vive de la obra de sus propias manos, aquel que se gana su propia vida con su trabajo y con el sudor de su frente, esa persona es la que tiene la verdadera dignidad, ¿no? Entonces, y no existe esa lucha entre clases, esta clase es currante, como se dice en términos, digamos, informales, y otra clase que se dedica al ocio, ¿no? Sino que todo el mundo debe ganarse la vida con esfuerzo, con afán y con diligencia, ¿no? Esa es la visión, digamos, en pocas palabras, islámica. También el trabajo es actualmente uno de los derechos, y mañana se va a hacer énfasis más que nunca, como cada 1 de mayo, el trabajo es un derecho. Y vivimos en un mundo cuyo avance tecnológico es brutal, en donde en vez de que esa tecnología y ese avance, digamos, repercuta positivamente en todos los seres humanos, vemos que no, que condena a millones y millones al paro, mientras que esos avances son de propiedad privada de algunas empresas, en donde pues sacan el máximo provecho. Hablando del derecho al trabajo, ¿qué dice el Islam? ¿Es un derecho, un deber? Y si en caso de ser un derecho, ¿quién tiene la obligación de garantizarlo? Pues el Islam en esta cultura, hay cosas que compartimos, y ahora podemos hablar del derecho al trabajo como un valor universal. Quizás la civilización que manda ahora es la civilización occidental, en su evolución de este concepto del trabajo, que era algo denigrado, como tú lo has mencionado, pasando por la esclavitud, pasando por Platón y Aristóteles, que todo era algo, pues siempre los filósofos y los intelectuales, y la chusma y los esclavos es lo que tenían que trabajar. Y pues hasta la revolución industrial y todo esto, digamos, logros que Europa, sobre todo Occidente, ha logrado, pues ahí ya teníamos que sufrir, la verdad, desgracias humanas para conseguir estos derechos que hoy estamos disfrutando. Hasta el día de mañana, sus raíces, como todos sabemos, es triste. En aquel fin del 1860 y algo, pues aquellos pobres trabajadores de aquella fábrica de Chicago, pues tenían que ser asesinados para que la conciencia humana se despierta, y después le van a quizás dar un día al año para respetarles sus 8 horas, que era hoy para nosotros es obvio. Pero sí que la verdad, la clase trabajadora sobre todo ha sufrido bastante para quizás hoy nosotros vemos estos logros como algo tan banal, entre comillas. Sin embargo, el Islam, el trabajo es un derecho.
si nos fijamos y sobre todo meditamos las ayas coránicas, la palabra amal, que es más o menos el equivalente al trabajo en el castellano, se ha mencionado por lo menos 358 veces. Y esto nos da un significado tan importante, porque las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, cada palabra en sí misma ya tiene pues unos significados, pues no hay límite para los significados de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que ha mencionado el hermano Hisham, todos los profetas han trabajado, han tenido pues casi oficios, desde sastres hasta pastores. Los propios nobles compañeros sahaba, desde Abu Bakr hasta el último, tenían trabajos, desde pues carniceros como Amr ibn al-As, mercaderes de textil, Abu Bakr, hombres de negocios, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. Esta es la imagen que quizás y la lección que debemos tomar del Islam. Y el Estado Islámico, en este caso, al primer día pues estaba representado por el mismísimo mensajero de Allah, Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Más de en un hadith, pues él mismo garantizaba al pobre, sobre todo, el derecho de trabajar de una manera teórica, incitando a los nobles compañeros a echar una mano a este musulmán, o entre comillas a este ciudadano. Nos consta ejemplos de personas no musulmanas, tipo judíos o otras, que también el Islam, en este caso el Estado Islámico, Ciudad-Estado del Medina, y en el mismo, pues la Constitución del Medina se ha estipulado algo semejante sobre los derechos de estos propios ciudadanos. Y si nos fijamos en un pilar tan importante de los 5 pilares, que ya es el edificio del Islam con estos 5 pilares, es zakat. Y zakat, ¿a quién tenemos que entregar? Y sobre todo, primero, los propios que trabajan en recaudar esta zakat ya tienen derecho. Y luego a aquella gente que va dirigida a zakat. Esta filosofía económica, el trabajo que está como una pirámide, ahí se arraiga estos derechos. Pero no son derechos porque me da la gana o porque es una limosna, no, al contrario. Son derechos que llevan quizás un concepto material económico, pero el trasfondo espiritual. Esta quizás es la que lo podemos llamar la diferencia entre la cultura del derecho del trabajo en el concepto o la cultura islámica, o quizás en las otras culturas. Siendo es un medio, no es un fin, pero siempre dando esta importancia, el Estado Islámico debe garantizar estos derechos. Bueno, la diferencia es que tú has mencionado el caso de Chicago, que fueron manifestaciones en las que cayeron muchísimas personas, etcétera, y esta concepción hoy en día, incluso de muchos sindicatos, etcétera, que estos derechos nos los hemos ganado después de unas luchas y unas batallas muy importantes, etcétera, con la Revolución Rusa. Es decir, una serie de hechos históricos, etcétera, que nos llevaron al estado actual con el derecho laboral, etcétera. En el Islam se ve el derecho al trabajo y el derecho del trabajador como algo dado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, tú no tienes que luchar por ello, sino que se debe respetar, porque su respeto es parte del respeto del Islam, de las enseñanzas del Islam, ¿no? Por ejemplo, hablabas de las 8 horas que llegaron a ese acuerdo. Si comparamos la Inglaterra de la Revolución Industrial, la Inglaterra de Charles Dickens, por ejemplo, que habla de que trabajaban de sol a sol y en condiciones infrahumanas, etc., de ahí a llegar a esas 8 horas, pues llevó una lucha, etc. Pero en el Islam, el profeta Sallallahu estipula que el jefe debe darle al trabajador las tareas, la labor que esté dentro de sus capacidades, que no perjudique las otras facetas de su vida, la faceta de la ibadah, la faceta, digamos, de llevar a cabo su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, la faceta familiar, la de disfrutar de sus hijos, de su familia, de su ámbito, de tener un poco de tiempo libre. No obstante, no hay que tener demasiado tiempo libre, porque el Jalifa Umar, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, dice algo muy, muy interesante. Dice: إذا كان العمل مجهدة, si el trabajo conlleva afán y esfuerzo, فإن الفراغ مفسدة, es decir, el tiempo libre, demasiado
ocio lleva a la corrupción. La corrupción espiritual. Demasiado tiempo libre está comprobado. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice repetidamente. Habla del farag, de que el ser humano va a ser llamado a dar cuentas por ese farag, ese tiempo libre en que lo hemos, gastado, etc. Y luego, bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar, pero en cuanto al tiempo libre, hoy me llamó la atención una cosa mientras escuchaba la radio, subhanallah, y es que una persona jubilada hablaba de que los jubilados después de jubilarse no tienen nada que hacer, es decir, se dedican a viajar, etcétera, pero no, la sociedad no les saca provecho. Y eso que una persona jubilada tiene un cúmulo de experiencias, de conocimientos, etcétera, que pueden ser de muchísimo provecho para la sociedad. Tiene una sabiduría, un saber acumulado ahí que puede ser de mucho provecho y beneficio para la sociedad. Y esta persona, que es una jueza, decía, una juez, mejor dicho, decía que debería haber mecanismos para que esas personas lleven a cabo una labor o aporten la creatividad que tienen para la sociedad y no se dediquen simplemente a viajar a Benidorm o a otras partes de España, ¿no? Hombre, si viajan es porque se lo han currado. Por supuesto se lo han currado, pero también... Que te escuche Mariano Rajoy y diga que hay que subir la edad de jubilación. Pero muchos jubilados aún tienen esas ganas de aportar. Lo vamos a hablar en detalle, cómo sacarle provecho a esas décadas y décadas de experiencia de los mayores, sin quitarles su derecho a jubilarse y a descansar. Vamos a ver, hemos salido a la calle, hemos preguntado sobre los derechos más destacados que destacarían que tienen los trabajadores y que deberían de ser protegidos en cualquier circunstancia. Esto nos han dicho. Fatal. Además es que nos tienen asustados todo el tiempo. Nos están presionando cada vez más y nos tienen ahí como que si cometes algún error ya te echan. Si faltas un día te descuentan 150 euros. No sé, no hay derechos. Para los trabajadores no hay derecho. Todas las leyes son que favorecen a lo que es el que contrata, la empresa. Muy mal, porque estamos regresando. Porque todos los derechos que habíamos percibido durante años y años, pues lo que es que todo esto con el gobierno se está desmoronando y me parece fatal. El valor ha decaído muchísimo, ahora sí hay mucho abuso y se están aprovechando mucho de que ahora ya uno casi no puede entrar en réplica ni nada y pues no, está mal valorado ahorita el trabajo de todos. Hombre, pues la verdad que los trabajadores no estamos muy bien actualmente. ¿Y por qué? Pues por todo. Yo creo que el gobierno principalmente y bueno, la situación económica cómo está. La opinión es muy negativa acerca de cómo está la situación de los trabajadores en la actualidad. Hablamos de un contexto de crisis económica. Aquí en España hubo una doble reforma laboral en muy poquitos años y en todas esas reformas han ido quitando derechos a los trabajadores y dejando un margen mucho más amplio para el empresario para despedir casi de forma gratuita y libre. Bueno, antes de ir a por los detalles, ¿qué os parece? ¿Compartís la opinión de los ciudadanos que hemos visto? La verdad que sí, es una imagen pues sincera de nuestra realidad, cruda y dura, es lo que hay. No, había ciertos derechos, es decir, un margen aceptable de derechos del trabajador, etcétera, que se fueron destruyendo poco a poco con estas reformas que yo personalmente veo como un retroceso en la evolución, digamos, de los derechos de los trabajadores en Occidente y en todo el mundo, ¿no? Especialmente porque yo creo que se aprovechan de la crisis para quitarles derechos a los trabajadores y darles más margen a los empresarios que siempre salen los más beneficiados de estas circunstancias de crisis, ¿no? La pregunta que os hago es, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores, ¿cuáles serían los derechos que más destacaríais que tienen los trabajadores? Que cuando hablamos de los derechos de los trabajadores estamos hablando de obligaciones del gobierno y de los empresarios. Hombre, los derechos que han sido logrados durante este recorrido histórico, desde ya hablamos de esta revolución industrial, pasando por esta lucha humana, ya para mí ya es algo patrimonio de la humanidad. En este caso, musulmanes, no musulmanes, todos somos trabajadores y en esta cultura económica dominada por un capitalismo salvaje, pues hay que seguir manteniendo esta lucha y
sobre todo en el contexto económico actual, que lo estamos pasando tan duros, muchas familias no llegan al fin del mes para mantener a sus hijos, y de ahí ya podemos hablar de otras cosas, fruto, consecuencia de esta crisis, la educación, todo lo que está ahora quizás fruto de esta crisis. A estos pobres trabajadores que son parte de esta sociedad, toda la sociedad está sufriendo, no solamente una clase en concreto. Los derechos, primero, el derecho al trabajo. Esto tiene que ser no solamente un artículo en todas las constituciones del mundo, lamentable, pero no se ha cumplido. A mí me ha encantado, sobre todo no sé cuántas constituciones he leído y todos estipulan el derecho al trabajo como un derecho fundamental incluso. Pero Eso la sí verdad, que no lo hacen, siempre lo dicen que es un derecho, pero siempre tenemos derechos fundamentales que son de corte civil político, es decir, llamados derechos liberales, mientras que los derechos sociales, económicos y culturales siempre si se ponen como derechos, nunca puedes ir a reclamar. Derecho a la vivienda. A la vivienda, derecho- por ejemplo, no puedes ir a un juzgado y decir, oiga, mi derecho a la vivienda no lo tiene, pero si usted le reprimen y en un medio de comunicación sí que puede ir a quejarse. Por lo tanto, hay un desnivel entre estos derechos, hay un debate maravilloso y apasionante sobre el tema. Pero bueno, también dices que todo el mundo sufre la crisis, todo el mundo no, las empresas del IBEX y la banca siguen ganando, a lo mejor ganan menos, pero siguen ganando, pero tenemos un contexto en donde la carestía de la vida sigue subiendo, los salarios bajando, y el informe que salió ayer nada más de la EPA dice que se están exigiendo horas extra a cambio de nada. Sí, sí, bueno, horas extra y lo que es peor, si la carestía sigue subiendo y los salarios siguen bajando, rimando un poco, pues también al trabajador se le sigue asfixiando, ¿no? Porque siempre vemos ese margen de entre lo que gasta el trabajador y lo que gana, siempre se va, digamos, achicando, ¿no? Y hablando de horas extra, pues cada vez menos se pagan las horas extras a los trabajadores. Y incluso hay personas que están con un contrato, por ejemplo, de media jornada, y están trabajando más de 8 horas, es decir, 10 o 12 horas. Yo conozco a gente así y incluso les he dicho que tienen que denunciar porque se les está incluso esclavizando, porque trabajar 12 horas, digamos que es incluso infrahumano en unas condiciones muy duras, ¿no? Son trabajos muy físicos que necesitan también unas horas de descanso, etc. Hablando del contexto actual, realmente se ha experimentado un retroceso muy grande en los derechos, en la calidad de vida. Se ven algunas cosas como una evolución grandísima. Te doy un ejemplo. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo cosas acerca de los trabajadores, etcétera, a raíz de lo que hablamos ayer de los emprendedores, y me fijé en una cosa, y es que se ve, por ejemplo, el derecho a la lactancia, que una mujer que esté dando el pecho a su bebé tenga ese derecho de abandonar su puesto de trabajo media hora, dos veces al día, creo recordar, para darle el pecho a su hijo. Ese derecho está estipulado ya en los libros de Sharia, en los libros de jurisprudencia islámica desde hace siglos, que una mujer que esté trabajando tiene ese derecho de lactancia. Es un ejemplo curioso, un ejemplo anecdótico de lo avanzado que es. No obstante, nosotros vemos que la palabra derecho laboral es equivalente de Occidente, es decir, algo ajeno al mundo islámico, algo poscolonial, algo que nos ha llegado, un regalo de Occidente. Mientras que en el Islam y en la jurisprudencia islámica tenemos un legado realmente muy rico que tenemos que avivar y tenemos que sacar a la luz, de derechos muy avanzados que fueron estipulados hace siglos. Hablando de los derechos de los trabajadores, a un salario digno, a unas condiciones de trabajo dignas, a unas horas de descanso también necesarias. El salario que recibe el trabajador. Yo he leído una crítica hace tiempo y mucho antes de la crisis en donde realmente se hacía una descripción de que los salarios, que en teoría son mejores que la actualidad, porque son anteriores a la crisis, en donde se hablaba en realidad de la esclavitud del siglo XXI. Es decir, trabajar, aunque se cobre mejor de lo que se cobra ahora, en realidad
si hacemos los cálculos de comparación con lo que uno gana y lo que uno necesita gastar necesariamente, lo que le queda, en realidad uno vive para trabajar más que trabajar para vivir. Esta es una filosofía que al fin y al cabo convierte al ser humano como en una cadena junto a los demás medios de producción y ¿dónde está la humanidad? Pues lo ha reflejado muy bien Charlie Chaplin en su película, en su famosa película. El hombre está siempre con aquel reloj, sufre. El trepalio moderno es que está castigado y trabaja para vivir o vive para trabajar. Ya estamos en el dilema del siglo. Es que el problema donde está raíz en que esta cultura humana, este humanismo se ha perdido. Ya no hay que hablar de valores religiosos, y quizás la palabra religión a veces suena a cosas en el contexto occidental, todo lo que suena religioso ya es nefasto, es negativo. No, por lo menos valores humanos. El ser humano ya es humano, por ser humano pues merece pues un trato mucho mejor, más de una máquina. Incluso pues había hace muy poco en ciertas carreteras pues el peaje, había seres humanos, te entienden, ahora ya no, ahora hay máquinas. Entonces el ser humano es una nueva máquina. Ayer era un número y de este número pues ha perdido estos valores humanos. Entonces es una máquina más y tiene que reproducir en este mercado salvaje. Si no reproduce, pues ya está. No se respetan sus condiciones humanas, sus sentimientos, sus esperanzas. Siempre el ser humano, pues el número más, una cuenta y le pese el PIB. Y ya está. Y luego, pues la sociedad avanza. Y lamentamos pues ciertas cosas. El nivel de la educación ha bajado, el índice de la criminalidad pues está aumentando y la sociedad sufre. Y todo esto, ¿por qué no paramos? ¿Dónde hemos fallado? ¿El sistema económico capitalista está funcionando o estos son quizás momentos para reflexionar, sentarnos y recapacitamos? Ya no hablamos de aquel, como decía Francis Fukuyama, ya estamos en el fin de la historia y estamos, ya está, el sistema capitalista económico y el sistema democrático liberal es lo único. No, yo creo que no, que lo que estamos viviendo ahora, esta crisis tan aguda, yo creo que es una prueba, señores, hemos fallado y hemos perdido al ser humano. Sí. Y esto ahí es lo más lamentable. Esto nos lleva a hablar de una crítica profunda al mismo capitalismo. ¿Dónde falla? Si quisiéramos decir aquí, por lo tanto... Sí. Hay que salirse de la misma lógica del capitalismo. Yo creo que falla en su objetivo, es decir, pone lo que es la ganancia, el lucro como el objetivo, el Dios, su Dios. Su Dios es el lucro y la ganancia, el capitalismo de capital, es decir, el dinero. Las personas realmente no importan. Lo que importa es cuánto gano, la diferencia entre ganancias y pérdidas en las cuentas anuales de cada corporación, cada empresa. Y yo en inglés me gusta jugar con las palabras y siempre digo que ponen profit es el lucro por encima del prophet, que es el profeta, la visión profética del mundo, lo espiritual, el valor de la persona, del ser humano, desde una visión no solo materialista, ver al ser humano como una máquina que me sirve, que tengo a mi servicio, sino ver al ser humano como algo realmente, un regalo divino, es decir, la persona en su dimensión material y espiritual al mismo tiempo. El capitalismo no tiene para nada en cuenta estas dimensiones. Tiene una visión unidimensional de la realidad, que es lucro y más lucro. Incluso hay prácticas del capitalismo que desde un punto de vista islámico son impensables. Y es que hoy en día se compran y se venden empresas con las personas que llevan esas empresas dentro. Es decir, como una caja llena de personas, llena de esclavos, para ser más porque los trabajadores son simplemente fuerza, mano de mano. Recursos
derechos humanos, ¿no? que están dentro y los vendo junto a lo que es el nombre de esa empresa. Eso desde un punto de vista es una esclavitud del siglo, un punto de vista islámico, eso se llama esclavitud del siglo XXI y ya está. Has dicho una palabra muy interesante que yo le recomiendo a la gente que lo lea, y es la palabra unidimensional. Les recomiendo que lean el libro El hombre unidimensional de Herbert Marcus, muy bueno, una crítica muy profunda al sistema capitalista. Después de esta pequeña pausa que vamos a tener, vamos a hablar de la repercusión de las nuevas tecnologías en la vida, o en la mejora de nuestras condiciones como trabajadores, pero también como ciudadanos y como personas. Ayer nos hemos enterado de que, o antes de ayer, de que se imprime en casas. En China ya se ha empezado a imprimir, sí, con unas impresoras de 3 dimensiones brutales que te construyen una casa y pueden llegar a construir 10 casas en un solo día. ¿Dónde va a ir la mano de obra? A los trabajadores, ¿qué pueden decir acerca de este gran avance tecnológico? Lo vamos a ver después de esta pequeña pausa. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a Mayales y les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar y contarnos sus experiencias, tanto si han sido positivas como no, y lo pueden hacer llamándonos al 911 7302 51, 911 7302 51. Lo habíamos dejado en la impresión de casas en China, que deja un poco a uno impresionado, ¿no? Casas que se construyen en pocas horas. Evidentemente el avance tecnológico, lo que pensaban los grandes científicos y grandes inventores del siglo XIX y XX, que iba a repercutir positivamente en la vida de los seres humanos y en el bienestar de toda la gente, incluso de todo el mundo, no solo de algunos países o algunos continentes, vemos que no está repercutiendo como se esperaban y como han inventado y los objetivos que perseguían, sino más bien repercute en el bien y el interés de algunos pocos, de muy pocos. Una élite. De una élite, existe la cultura de las patentes, es decir, incluso estamos hablando de medicamentos necesarios para curar no sé cuántos males, cuántas enfermedades, pero que si no pagas un pastón no los puedes tener. Esto desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo debería de ser utilizado todo el avance científico y tecnológico? Bueno, como bien has dicho, algunos autores de los años 60, los años 70, al ver ese boom, digamos, tecnológico que tuvo lugar, especialmente después de las 2 guerras mundiales, ¿no? Ahí con Japón, con otros países, se llegó a un desarrollo tecnológico a una velocidad muy alta y se predecía, digamos, un nivel de bienestar con la llegada del tercer milenio realmente que es comparable solo a las novelas de ciencia ficción, ¿no? Pero por desgracia no se ha llegado a ese nivel de vida, al menos de una forma generalizada. Se ha llegado en ciertas clases sociales que se están haciendo más ricas, mientras que los pobres se están haciendo más pobres. Esas clases sociales sí que disfrutan de ese bienestar, pero las demás no. Los musulmanes tenemos que entender una cosa, y es que vivimos en un mundo ya diferente. Se habla ya de nanotecnología, se habla de el uso de robots, de androides, etcétera, que realmente va a plantear una realidad totalmente diferente de la que conocemos. La nanotecnología, por ejemplo, es ya un avance tecnológico que abre las puertas a unas técnicas de la industria, etcétera, realmente que ni siquiera se atrevía a imaginar el ser humano antes, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprovecharnos no solo aprovecharnos, no hay que tener ese espíritu simplemente consumista, sino aportar algo en esos campos. Tenemos que tener a jóvenes que estudien ese tipo de... Sí, pero mi pregunta va más en la dirección de, bueno, tenemos ahora todos los medios para que el ser humano pueda vivir mejor. Es decir, en vez de sufrir, en vez de tanto trabajo físico como hace tiempo, pues ahora todo se da porque hay maquinaria incluso para todo, incluso aspirador en casa automático que te limpia la casa. Pero como trabajadores o como sociedades, ya no solo como trabajadores, como sociedades, eso debería de repercutir
en el bienestar de todo el mundo o en el bienestar de unos pocos, mientras que millones y millones vivan en paro a expensas de nada. Está en las manos de una élite que se aprovecha de ello, mientras que los demás no. Es que no existe esa visión, como hemos explicado, de que los seres humanos somos hermanos, de que no, simplemente se aprovecha esa élite de esas técnicas, vive un nivel de vida muy alto y los demás realmente su calidad de vida está empeorando, desde mi punto de vista. Vamos. Dicho de otra manera, con las reformas, con las tasas de paro brutales que sufre el mundo entero, ¿qué puede hacer la gente? Pues la gente debe reivindicar pues su humanismo, que ya no son una máquina más, un número más en esta cultura, la verdad, de este capitalismo tan salvaje y sobre todo un darwinismo económico. Solamente sobrevive el más fuerte, económicamente hablando, la empresa más fuerte, el país más fuerte, el dueño, el jefe, el rico. Esta cultura darwinista salvaje pues ha hecho pues borrar todos los valores humanos, valores religiosos. Yo creo que hay que pues alzar la voz, hacer un llamamiento a aquellos quizás valores que se han perdido, que están llevando a la humanidad a su perdición. Desde el primer día, pues por ejemplo, el Corán siempre, cuando habla del trabajo, le relaciona con el imán, con la fe, con la creencia. Amanu wa amilu salihat, creen y obran bien. Y no solamente en el concepto espiritual de la palabra obrar, pues con su trascendencia espiritual y por supuesto en este mundo. Nosotros no decimos que mi mundo no está aquí, está en el otro, no, en aquí y en el otro, los dos. Y también hay que pensar que esta tecnología, en la filosofía islámica, la considera como un medio. El trabajo en sí mismo, en el concepto islámico, es un medio, no es un fin. Y quizás esta es un poco lo que debemos aportar a la sociedad actual. Señores, el trabajo debe ser un medio para la felicidad en esta vida y en la otra. Este trabajo debe estar relacionado con el imán, con los valores, con la ética. Es lo que ha hecho, sobre todo, pues, los propios cristianos. No sé por qué la memoria histórica nos ha fallado. Después de la Reforma, Martín Lutero pues, ha un poquito reivindicado este valor que era denigrado del trabajo, según la Biblia. Pero él ha dado pues, la obra, la gracia, las escrituras y sobre todo pues, Juan Calvino, que gracias a su enfoque, a su valor que ha dado al trabajo y al dinero, que era menospreciado y despreciado en la cultura judío-cristiana, ahí hemos tenido todo un capitalismo. Max Weber, en su famoso libro clásico de la sociología, pues dice que el capitalismo es fruto, consecuencia de aquella ética protestante, pero ética calvinista, para poner las cosas. Y esto es lo que el Islam reivindica, esto es lo que deben pues, reivindicar los trabajadores. Somos humanos, no somos máquinas, y este trabajo, estos derechos deben estar ligados con los valores. El Islam reivindica la misma ética capitalista que el los valores, no la misma, los valores, estos valores espirituales del Islam, los cristianos lo han tenido en una época, no estamos hablando de lo mismo, hasta el don Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Me refiero a Opus Dei como obra de Dios, no la orden. Yo creo que termino de nuevo. Su lema son 3 palabras breves pero muy densas. Decía, santificar el trabajo, santificar en el trabajo y santificar con el trabajo. Los valores estos, de tener estos valores un poco, trabajo como algo santo, sagrado, yo creo que hay que recuperarlos hoy en la sociedad que quizás yo lo mencioné ayer, pero lo vuelvo a mencionar ya que se ha hablado de la ética del trabajo. Yo creo que los musulmanes podemos, digamos, confeccionar quiero decir, basarnos en los textos sagrados, en los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, en las enseñanzas del profeta y el ejemplo que dieron tanto los califas bien guiados después de él como los sahaba y las generaciones más tempranas del Islam, basarnos en ello para confeccionar, para configurar una ética del trabajo islámica, no protestante. ¿Por qué? Porque yo, habiendo estudiado bien la ética del trabajo protestante, debido a mis estudios que se basan más bien en el mundo anglosajón, etc., la ética del trabajo protestante tiene una visión diferente de la ética del trabajo islámica. ¿Por qué? Porque es más bien utilitaria, tiene una dimensión más bien mundanal, material, la prosperidad, el éxito, más bien en este mundo.
El Islam lo ve de otra forma bastante diferente y es una visión más espiritual del trabajo que te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. El trabajo basado en el ihsan, hay que tener en cuenta el ihsan como un grado por encima del imán, ¿no? El ihsan que está en la perfección y el ihsan tiene mucho que ver con la estética también, ¿no? La estética y la estética de forma y la estética de contenido, es decir, la bondad en el contenido. Y el ihsan, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo define en el hadith de Jibril. ¿Qué es el ihsan? El profeta sallallahu alaihi wasallam responde y dice, el ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estuvieses viendo, porque si no lo ves, Allah subhanahu wa ta'ala ciertamente te está viendo. Y la adoración, hay que tener en cuenta que la adoración no es simplemente hacer salat, es decir, el ayuno, etcétera, sino que también el trabajo es una forma de adoración y por lo tanto cualquier ihsan, cualquier perfección, cualquier estética, cualquier bondad en el trabajo es una forma de adoración y esa es la ética del trabajo islámica desde mi punto de vista, que es un poco diferente a la protestante. Lo cual, si tuviéramos a Dios presente siempre, que es ese nivel de excelencia y de perfección, perfeccionaríamos todo, todo lo haríamos de forma excelente. Hemos preguntado en la calle también por las vulneraciones más importantes o más generalizadas que sufren los trabajadores y nos han dicho lo siguiente. Hay una cantidad de discriminación, pero de todo tipo, es que hay de todo tipo. El sueldo bajo, los contratos son de pena, la gente joven no tiene un futuro, no sé, hay muchísimo, para decir muchísimas cosas. Los sueldos, los horarios, abusan. Hombre, yo creo que lo que más falta ahí es la conciliación de la vida laboral y familiar. Para mí es lo que más le falta a España. Independientemente a que hay varios tipos de abusos, yo creo que el fundamental es a la hora de que despiden así sin motivos algunos. Son muchas, aparte de lo que nos han dicho los telespectadores o los ciudadanos que hemos encontrado por la calle, son muchas. Está el mobbing, está el chantaje prácticamente, está diferentes tipos de abusos. Hay uno que es generalizado y que es anterior a la crisis y que sigue durante la crisis y va a seguir, que es el de la discriminación. Por el mismo trabajo se discrimina salarialmente entre el hombre y la mujer y se le paga más al hombre por ser hombre y menos a la mujer. ¿Cómo se explica para empezar y luego qué hacer para acabar con esta lacra? Pues en dos países tan modernos, miembros de la Comunidad Europea, tipo España e Italia, había ministros de igualdad. Y tampoco han conseguido igualar los sueldos. Haciendo el mismo trabajo, pues el macho ibérico cobraba más que la pobre mujer, en términos así como comunes de la cultura española. Y yo creo que esto hay que hacer una autocrítica. Y en Italia tampoco. Y hay estadísticas hasta en Estados Unidos, en Inglaterra, en América, haciendo el mismo trabajo. Es generalizado. Y la cultura de la igualdad, y la igualdad de oportunidades, y la capacidad, y yo creo que estos son números que hablan por sí mismos, y la pregunta, ¿esto es fruto de los políticos, consecuencia de la cultura capitalista, de la igualdad, de la filosofía, de qué? Bueno, hace muy poco el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló del tema. Dijo que una de las prioridades de su administración iba a ser igualar los salarios entre hombres y mujeres. Y esto se ve en todas las empresas del país. Es decir, él o su equipo hizo un análisis del mercado laboral y vieron esta discriminación presente en este país, que es uno de los más avanzados del mundo y el que se pavonea diciendo que tiene uno de los derechos laborales más avanzados del mundo y que es verdad hasta cierto punto, ¿no? ¿A qué se debe esta discriminación? A una visión machista. Sencillamente. Sencillamente. En el mundo aún existe una visión machista, la mujer aún es vista como un ser inferior al hombre y por lo tanto automáticamente un jefe le da un salario X al hombre y un salario X menos algo a la mujer. Así de sencillo. El machismo aún se sufre en este mundo, se sufre en países musulmanes, se sufre en países no musulmanes y esta discriminación responde a ello. No obstante, desde el punto de vista islámico es haram. Haram discriminar. Sencillamente. Haram es prohibido
haram, para que se entienda, prohibido discriminar en cuestión de salarios entre un hombre y una mujer. Es una injusticia, porque dos personas, que son dos personas, shaqa'iq, es decir, dos hermanos iguales en el Islam, porque el hombre y la mujer son iguales desde un punto de vista islámico, hacen la misma labor y uno recibe un salario y otro recibe otro salario diferente. Eso es, inaceptable y es injusto desde un punto de vista islámico y desde un punto de vista ético, no solo islámico. Con esta pregunta de la discriminación hombre-mujer en los salarios, vamos a abrir una especie de paréntesis de preguntas, cuestiones que tienen que ver, que es la misma discriminación, pero esta vez ya entre el nacional y el inmigrante. ¿Se puede decir lo mismo? Por supuesto. Pues esta es digamos, la gota que ha colmado el vaso. Hay una cultura de un ego, un occidentalismo tan céntrico que siempre pues, el hombre blanco es lo mejor, es lo más avanzado. Y ahí pues tenemos siempre el inmigrante, es el inferior, es el malo, pues aquel Robinson Crusoe y el señor Viernes. Y yo creo que a los inmigrantes desde el siglo XVII, pues sus mundos han sido explotados hasta hoy en día, sus materias primas, sus riquezas, y después un colonialismo duro, sangriento, y después de 2 guerras mundiales, pues ya la propia Europa ha venido a buscar mano de obra barata para la reconstrucción de esta Europa destruida. Y después de pues poner las infraestructuras necesarias de esta Europa que todos ahora disfrutamos, señores inmigrantes, ya no nos queremos. Esto ya es un poco desagradecido, no en términos de ética, no, hasta histórica. Yo creo que en términos jurídicos hay países que han pedido indemnizaciones económicas por todo esto lo que he mencionado. Yo creo que entre las interacciones humanas, estos términos de inmigrante, autóctono, gitanos, payos, son términos racistas, no se basan sobre ningún, digamos, algo que podemos justificarlo, ni a nivel económico, al contrario, necesitamos cada uno del otro. Hoy mismo en un estado de 6.000 parados, que son 6 millones de parados, que es nuestro estado español, yo creo que los inmigrantes, por no, quizás, si hacemos, pues desaparecen los inmigrantes, ¿quién va a pagar las cuotas de la seguridad? Ahora se está poniendo el grito en el cielo por la inmigración de los inmigrantes que están saliendo del país y que se están preguntando a algunos analistas, sobre todo de derechas, cómo vamos a pagar las pensiones de los mayores. Hay un fenómeno como este último que acabamos de hablar, pero es a la inversa. En algunos países ricos en petróleo, sobre todo el Golfo, sí, en donde pues si tienes pasaporte rojo europeo o norteamericano, sí, pues se te paga el doble o el triple que si fueras un trabajador del mundo árabe o del subcontinente indio, etcétera. Es decir, sí. Sí, bueno, es una discriminación ya institucionalizada. El país propio pues reconoce esa discriminación. Incluso en las palabras son palabras diferentes, es decir, para un inmigrante que viene del tercer mundo, muy entre comillas, se le llama... Emigrante, cuidado, que son ingenieros, que no estamos hablando estamos hablando de la misma categoría profesional. Sí, sí, sí. Arquitectos, ingenieros, médicos, dependiendo del origen se le paga X. Yo he tenido conversaciones con personas europeas que están trabajando en Omán o en otros países diferentes, Bahrein, etc. Y esas personas, especialmente británicas, hablé con personas británicas, no rechazan tajantemente que se les llame inmigrantes. Te dicen, no, yo no soy inmigrante. ¿Y qué eres? Soy expatriado, que es diferente. Y a una persona que tiene la misma categoría profesional, vive en el mismo país, etc., se le llama inmigrante. Incluso en el uso de las palabras se les denomina de forma diferente. En cuanto a los derechos y al salario, etc., ya es escandaloso. Es escandaloso, no lo voy a achacar solo a los países, sino a las corporaciones. Las grandes empresas también aplican ese tipo de distinción entre las personas. Hay grandes empresas en el mundo, corporaciones multinacionales que están ahí presentes, especialmente petrolíferas, etcétera, que están presentes en esos países, que aplican esa discriminación en esos países y no la aplicarían nunca en sus países
países de origen, sea en Estados Unidos, en Francia o en Holanda, por ejemplo. Y eso es una discriminación que se debe tanto a los países donde están esos inmigrantes como a las corporaciones que tienen esa hipocresía, esa doble vara de medir, ¿no? Una de las lacras del mundo económico actual también es la mano de obra infantil. Se utilizan a los niños en el trabajo. ¿Qué dice el Islam al respecto? Pues el Islam pues, rechaza tajamente el explotar este abuso, yo creo, de esta infancia inocente. El niño tiene derechos antes de nacer, al nacer y después de nacer. Derechos quizás desde empezamos con elegir a su madre, darle un buen nombre y su educación, y también pues jugar y inserción pues en esta sociedad, pasando por una socialización de valores y todo esto. Y de ahí explotar a un niño que todavía no ha llegado a la edad de la pubertad sexual, esto está pues islámicamente está pues no solamente rechazado, hasta castigado. Lo triste es que a los niños que se les está explotando o aprovechando en diferentes, abusando en diferentes países, se está llevando a cabo eso por grandes corporaciones, vuelvo a lo mismo, que están basadas en países occidentales que pagan sus impuestos, sea aquí o sea en paraísos fiscales, y están aprovechándose de esos pobres niños en diferentes países, sea Pakistán, sea Bangladesh, etc. Y su lucro está basado en esa nueva esclavitud que es aprovecharse de esos pobres niños. Antes ha dicho Tawfiq, has dicho una cosa que es muy importante, es que todos los derechos laborales que tienen los trabajadores en la actualidad han sido resultado de unas largas luchas, de sacrificios, de incluso mártires, ¿no? Actualmente, ante estas vulneraciones, solo hemos mencionado unas cuantas, ¿eh? Hemos mencionado la discriminación laboral por razones de origen, por razones de género, etcétera. ¿No crees que falta solidaridad? Es decir, ¿por qué no es decir, ¿cómo debemos de Amr bil Ma'ruf, ¿no? de luchar por la justicia y de salir a la calle a exigir que se respeten esos derechos? Al no salir a la calle a protestar por estas discriminaciones de diferentes tipos, ¿no crees que estamos siendo insolidarios, incluso los propios trabajadores? Pues hay un poco de todo, no podemos generalizar, pero por lo menos se respira aires de reacción desde que ya hemos empezado a sufrir y sentir pues, el dolor de esta crisis, pues hemos empezado por reaccionar a nivel un poquito individual, después social, después hasta a grosso modo. Los propios trabajadores, a veces por temor a perder este trabajo o no, los propios sindicatos, si son, digamos, activos o no son activos, la situación internacional, pues hay indignados. De aquí el ejemplo en España, hay fenómenos pues, del Foro Social Internacional, se está moviendo, se está haciendo cosas, pero todavía hay que seguir luchando dentro de esta solidaridad humana, musulmanes, no musulmanes, y también países pobres contra países ricos, reivindicar pues, estos derechos que todos estamos en el mismo barco. Yo creo que esta solidaridad hay que quizás reivindicarla. Esto nos iba a preguntarnos de forma, vamos a ir súper rápido, quedan 3 minutos. ¿Hay lugar para el sindicalismo en el Islam? Sí, no solo para el sindicalismo, cualquier método, cualquier mecanismo que conquiste o que, digamos, asegure, garantice los derechos de los trabajadores es válido mientras que esté dentro de los límites y las condiciones que marca el Islam. Llámalo sindicato, llámalo gremio también, porque hay que hablar un poco del gremio y relacionarlo también con la solidaridad, porque hoy en día tenemos, por ejemplo, una institución que vela por esa solidaridad entre trabajadores, no trabajadores, parados, etcétera, que es la seguridad social, ¿no? Que da un mínimo de dignidad, ¿no? a toda la sociedad, ¿no? Y especialmente en la atención sanitaria, etc. Eso también hubo, especialmente en el mundo musulmán, dentro de los gremios. Los gremios son familias que se dedicaban a un oficio, el gremio de los carpinteros, el gremio de los sastres, el gremio de los zapateros, etc. ¿no? Zapatero no estaba entre ellos. y los profesor universitario. Por supuesto. No, zapatero es un sí, un apellido muy común en muchísimas lenguas. Por ejemplo, Schumacher es zapatero también.
en alemán. Por cierto, que mejore. Sí, que mejore también. Entonces el gremio, esas familias tenían una solidaridad. Por ejemplo, si faltaba uno al trabajo un día, esas familias le cubrían ese día su sustento, le pagaban ese día que faltó al trabajo por enfermedad, etc. Si, por ejemplo, sufre una enfermedad con la cual no puede seguir su actividad profesional, etc., pues esas familias se solidarizaban entre ellas y cubrían. Entonces eso da un sentido de seguridad al trabajador que pertenece a ese gremio, ¿no? Ese es un mecanismo, a modo de ejemplo, de que cualquier mecanismo, sea gremio, sea sindicato, que dé esos derechos del trabajador, es válido desde un punto de vista islámico. Por último, porque quedan muchas cuestiones pendientes, no hemos hablado de las obligaciones de los trabajadores, que también las tienen, que tienen que hacer bien su trabajo, que tienen que ser honestos, tienen que cumplir, que no tienen que hacer trampas, etc. Por último, quisiera, las personas que actualmente están sufriendo el paro, no tienen ningún ingreso, muchos de ellos incluso están fuera de la cobertura de la seguridad social, ¿qué aconsejarles? Pues hay que aconsejarlas el principio islámico de la hermandad, de esta hermandad que el Islam pues, ha reivindicado desde el primer día. Pues la gente es hermana entre sí por tener el mismo padre, la misma madre, que es Adán y Eva. Y otro grado más de la hermandad dentro de una misma religión, que es la hermandad de la fe o la hermandad de la religión. Y de ahí, pues, esta hermandad, si no se plasma, si no se traduce en actos, y el mejor de estos actos es la solidaridad, pues queda esta hermandad totalmente vacía. En el famoso hadith de Nu'man ibn Bashir, que Allah esté complacido con los dos, relatado por el Bukhari o Muslim, las obligaciones, o contestando a tu pregunta, es este ejemplo tan gráfico que daba el mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Debemos ser como un solo cuerpo. Si alguien sufre por el paro, no tiene el permiso, paga 420 euros, todo esto, pues el resto de la sociedad, el resto de los hermanos y las hermanas, porque el mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, pues es que los creyentes y las creyentes todos somos aliados, y esta alianza debe manifestarse en cómo estoy, yo, mis hijos y mi familia. Tawfiq, muchísimas gracias. A ti, gracias. Isha, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Ahí ven el email abajo, lo ven aquí, para que nos puedan escribir y también sugerir temas y tratar los temas que a ustedes les interesen. Pueden hacerlo a mayalis@cordobainternacional.com. Por nuestra parte, volvemos el próximo lunes, martes, mejor dicho, a la misma hora, a las 5:30 como de costumbre. Sean felices. Hasta entonces, assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes.